Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Estamos desarrollando en el día de hoy el análisis y el balance político y estamos conversando con Rafael Toribio, Rosario Espinal y Juan Miguel Pérez. Ya en el bloque anterior ustedes enlistaron básicamente los acontecimientos trascendentales y coincidieron en el tema electoral y en la discusión de la reforma fiscal. Pero queremos ahora introducir al debate dos temas. El primero, el balance de la política institucional en materia de corrupción, un tema clave para la población y para la administración, y también el fortalecimiento institucional, hemos avanzado o no en esa materia, y un último elemento, la cultura democrática, que también es relevante. Ahora nos gustaría comenzar justamente por Rosario Espinal. Bueno, el PRM llegó al poder por un movimiento social que se estructuró en base a la anticorrupción. Entonces, para el PRM es fundamental mantener esa bandera, porque cuando no la tenga, tendrá serios problemas en el gobierno. Entonces, en la medida que el PRM puede mantener, digamos, esa lucha o esa imagen, esa narrativa de que está enfrentando la corrupción, pues le irá mejor políticamente. Ya en términos concretos de la lucha anticorrupción, pues bueno, están los casos ahí, que eso tiene su curso y su tiempo, y hemos visto que muchas veces esos casos se diluyen por una razón o por otra. Yo pienso que en general la política, y no solo en la República Dominicana, tiende a imponerse a la justicia en los casos donde hay elementos políticos. Ahí está, por ejemplo, el caso de, y ahí hay controversia en cada caso, pero está Donald Trump electo. O sea, independientemente de los expedientes que tenía, en donde había uno por lo menos, que es el caso de los impuestos, que es corrupción. Entonces, se puede decir, Lula fue acusado de corrupción. Puede decirse, bueno, pero eso fue una acusación inventada o lo que fuera, pero está ahí reelecto. Entonces hay mecanismos a través de los cuales políticos vuelven a rehabilitarse vía el proceso electoral, pero hay otros que no son vía electoral, son porque los casos no fueron instrumentados adecuadamente, entonces se caen en el proceso, pero no fueron instrumentados adecuadamente por alguna razón política. Y el combate a la corrupción desde el punto de vista judicial es muy difícil en países con corrupción sistémica, como es el caso dominicano, porque la justicia es un poco más efectiva cuando tú tienes casos específicos en una sociedad donde la corrupción está controlada. Pero cuando la corrupción no ha estado controlada, la justicia siempre termina en problemas, una paradoja, porque si tú persigues a A, B y C y no hiciste lo mismo con los otros tres siguientes o los otros tres siguientes, entonces siempre la sociedad lo va a ver la justicia como injusta. El problema de la justicia en ese sentido es serio, porque la sociedad tiende a ver la justicia injusta por una razón o por otra. Pero no me voy a alargar en eso, sino que la lucha contra la corrupción es un desafío en la sociedad dominicana. Vamos a ver qué se hace con los casos que hay. ¿Se avanzó este año en eso? No, en este año yo creo que lo que hay es una especie de estancamiento hasta cierto punto, porque no se ha resuelto ningún caso. O sea, no hay ningún caso de los que se han presentado desde el 2021 al momento. No hay resolución de los casos, están todos en proceso judicial. Entonces yo no sé lo que va a suceder. ¿Cuál es la lectura del profesor Toribio? Mire, estoy muy de acuerdo con Rosario. La lucha contra la corrupción, cuando llega a la justicia, y como tú bien decías, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, en Brasil con Lula, tiene inconvenientes. Y sobre todo, si no hay una gran fortaleza en el Ministerio Público que pueda instrumentar bien los casos. Entonces, además son casos complejos, es decir, no es algo fácil poder recolectar todas las pruebas, presentarlas adecuadamente y que entonces la justicia, en este caso los jueces, juzguen adecuadamente. Entonces, primero es un largo proceso, hay plazos, entonces
se complica. Ahora, dicho esto, creo que hay un compromiso del gobierno y sobre todo del presidente de la República de lucha contra la corrupción. Se ha hecho algo respecto a traducir a la justicia hechos de corrupción detectados y fundamentados. Una cosa es qué sale y cuándo sale. Pero yo creo que el gobierno puede hacer un énfasis que pudiera complementar ese compromiso de llevar de corrupción cero, que es impunidad cero. Si bien es cierto que la decisión en la justicia le corresponde a la justicia y no al Poder Ejecutivo, la impunidad cero sí le corresponde al Ejecutivo. Y yo creo que debe hacerse un énfasis mayor desde el Ejecutivo en tolerancia cero a la impunidad de la corrupción. Ya. Mientras los casos continúan en la justicia, el gobierno tiene que ser mucho más fuerte en no tolerar ninguna clase de impunidad y tomar decisiones incluso frente a evidencia de corrupción, no esperar la decisión de la justicia para tomar decisiones que pueden ser tomadas por el Ejecutivo. Juan Miguel Pérez, ¿cómo lo ves tú? Bueno, permítanme disentir de la pregunta como tal, porque sin establecer un ranking, hay elementos que son mucho más preocupantes que la propia corrupción en términos del balance político y que hay una tradición de no hablar mucho. Entonces yo creo que hay que reconstruir la conversación política en el país. Y antes de hablar de corrupción, por ejemplo, hablar de desigualdad. Es decir, una calamidad en la cual los dominicanos padecen en carne propia elementos que, si bien son afectados por la corrupción, es todavía ese elemento fundamental que, porque afecta a los más infelices, a los sin voces, normalmente no tiene eco dentro de las conversaciones, debates, dentro de, por ejemplo, los periódicos, los titulares. Y eso es un elemento que también es una impunidad. Es decir, es una impunidad porque estamos hablando de injusticia social. Entonces, ahorita hablábamos de la estabilidad que tiene el país, una pax rara, porque tal vez podríamos decir que esa estabilidad es producto de una oferta muy pobre que se parece demasiado entre sí. Entonces, cuando no hay diferencias, no hay conflicto. Y la democracia es precisamente canalizar los conflictos por vías pacíficas, pero que existan los conflictos. Y esos conflictos hoy no existen porque ni la oposición ni el propio gobierno, no solamente que no tienen diferencias, sino es que tienen muy poco que ofrecerle al país, salvo, y eso sí hay que analizarlo después para varios programas, la mutación que está transformando la clase política dominicana en términos de su distancia con la gente. Y Rosario hablaba de los grados progresivos de deserción del interés popular en la cosa pública. Por supuesto, cuando nosotros vemos una cantidad extraordinaria de políticos en ejercicio o fuera del gobierno, haciendo video en cámara lenta con música épica detrás, comiendo, diciéndole qué tanto son amigos de peloteros, de empresarios, de cantantes, etcétera. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Bueno, sencillamente esta persona no me está hablando de lo político, yo no tengo por qué interesarme en lo que él hace y voy a desertar y voy a privilegiar elementos ya más privados de mi vida porque la cosa pública se ha privatizado con esos intereses foráneos al interés general, al bien común y muy permeado por esas expresiones personales de quienes están supuestos a dirigir los destinos comunes de todos los dominicanos. Entonces, ese es un elemento fundamental que yo creo que necesitaríamos reconstituir un poquito, darle un poquito más nosotros de ideas al campo del debate político como tal. Y en materia institucional, Rosario, ¿quieres decir algo institucional, sobre eso? Este año el gobierno anunció que pretendía hacer una reforma del Estado, fusionar instituciones, eliminando otras. Este gobierno, desde que llegó al poder, ya mucho más atrás,
hablaba de gabinetes por áreas específicas que pretendían lograr coherencia. ¿Cómo ustedes evalúan esa política y los resultados de esto? ¿Hemos avanzado en materias institucionales? ¿Hemos hecho un Estado mucho más ágil, mucho más eficiente? ¿O nos mantenemos igual o no? Ustedes son los expertos. Rosario quería... Yo quería, antes de abordar esa pregunta, yo quería agregar algo en la línea en que hablaba Juan Miguel. Y esto es un poco, digamos, de sociología política que habría que hacer para entender esta rara estabilidad, en el sentido de que si uno se pone a ver la sociedad dominicana, bueno, pues es una sociedad con mucha desigualdad, que tú dirías, bueno, debería sentirse más corriente, digamos, política, de oposición, de protestas y demás. Y con muchas necesidades insatisfechas. Claro, además, con un sistema básica. educativo de muchas deficiencias, con un sistema de salud de muchas deficiencias, con unos entaponamientos del tráfico, que esto es una locura, con déficit de viviendas, etcétera. Entonces, incluso una de crisis de servicios, legitimidad. Y con empleos de baja calidad. Crisis de precarios. legitimidad de las instituciones, o sea, la desautorización por parte de la gente, de la autoridad, por el autoritarismo que se practica. Ahora, lo que yo veo que opera para generar esta estabilidad, lo voy a resumir porque es más complejo de lo que voy a decir, pero yo creo que en esa individualización, digamos, de la vida y de las expectativas que se ha producido, que aleja a la gente de los movimientos sociales, hay una expectativa muy fuerte migratoria y hay una realidad migratoria muy fuerte de la sociedad dominicana. O sea, el que se siente mal, se va. se va. Y ahora hay Esa más es la posibilidades. válvula de escape, entonces. Busca irse. Si no se ha podido ir, busca irse. Entonces, esta es una sociedad muy migratoria y con posibilidades legales de migrar, por razones que no tengo tiempo de explicar aquí. Entonces, esa es una válvula de escape que tiene la sociedad dominicana. Por otro lado, ¿quiénes son los pobres entre los pobres? Los haitianos, que no tienen posibilidad de luchar por nada, porque son una población totalmente aplastada por un discurso hegemónico de que ellos son el grave problema de la sociedad dominicana. Entonces ellos no pueden ejercer ningún... Su descontento no llega. Su descontento no puede Claro. ser nada No está políticamente. No tienen derecho ni a sindicalizar. Porque no tienen derecho absolutamente a A nada, nada. ni a un carnecito, porque ni eso está haciendo Ni el a gobierno. existir. Ni a representación política, a Ni a pesar que los existir. dominicanos tenemos representación Sí, política en sí, otros países. Sí, exactamente. Y los dominicanos alaban que los dominicanos en el exterior Claro. logren avances Sí. económicos, políticos. No, y cargos políticos. No, pero ¿y la Rosario. remesa? Estamos hablando de que la remesa es un 40% del presupuesto nacional de este país. Exacto. 40% producto de las manos emigrantes que son manos, además, que salieron de aquí, como dice Rosario, en condiciones muy precarias, por ende pertenecen a la clase trabajadora. Y son 10 las veces que mayor sostienen. las remesas, 10 veces mayor que lo que invierte el gobierno en los programas sociales. Entonces, cuando tú te pones a ver eso, es una población dominicana emigrando que sostiene a sus hogares, o sea, sostiene su familia, porque las remesas son un elemento estabilizador inmenso en la sociedad dominicana, porque va directamente al presupuesto familiar. Entonces, si tú tienes ese elemento estabilizador, por un lado, y tú tienes a los pobres a los más pobres de los pobres, que son los haitianos, totalmente invalidados políticamente, no pueden hacer nada. Ahora, ¿qué pasa? La sociedad dominicana tiene una dependencia altísima de la mano de obra haitiana, porque ellos están aquí, no en campos de refugiados, ellos están aquí empleados Trabajando. en la agricultura y en la construcción. Por Y eso, en por- el servicio también ha ido creciendo. en guardianes de edificios, de servicio doméstico, etcétera. Entonces, realmente, si aquí quieren dominicanizar, como dice el mismo presidente, la mano de obra dominicana, se necesitan muchos dominicanos dispuestos a ir a
los cañaverales, a la ¿Y dónde finca de están? arroz, a los cafetaleros, a la producción de cacao, etcétera, de hortalizas, etcétera, etcétera, y a las construcciones. ¿Dónde están esos dominicanos que van a ir a trabajar? Porque tú no puedes hacer edificios y casas prefabricadas en un país donde hay huracanes y terremotos. Entonces tú no puedes hacer un montaje de casas prefabricadas y edificios prefabricados para reducir la mano de obra. Pero bueno, estos son elementos estabilizadores, pero quiero agregar uno, que no voy a hacer la lista completa, pero sí quiero agregar uno que es muy importante, el Estado clientelar asistencial. El PRM ha agrandado el Estado clientelar asistencial que comenzó a desarrollar con fuerza el PLD a partir del 2004. Cuando el PLD regresa al poder en el 2004, comienza realmente a estructurar una serie de políticas públicas que básicamente tenían como objetivo agrandar, establecer ese Estado clientelar asistencial. Y le agrego la palabra asistencial porque hay políticas públicas como las tarjetas, las que antes se llamaban de solidaridad, que ahora se llaman Supérate. Entonces, ¿qué ha hecho el PRM? Bueno, llega al poder. En los primeros 4 años ampliaron en unos 100,000 empleos públicos. O sea, el sector público es una fuente de empleo importantísima, no solo para sectores de bajos ingresos, sino también para sectores de clase media y media alta. El Estado es un gran empleador en la sociedad dominicana, pero además aumentó las tarjetas, duplicó el monto de las tarjetas, reparte, no sé cuántos fueron, 3 millones de bonos navideños. 3 millones. Bueno, supuestamente en las estadísticas aquí no hay 3 millones de pobres. Entonces, si no hay 3 millones de pobres, quiere decir que esas tarjetas fueron más allá de los pobres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese Estado clientelar asistencial se convierte en un elemento estabilizador de la sociedad dominicana. Bueno. Hay mucho más que decir, Hay pero mucho yo lo más voy a que decir, dejar ahí. pero el tiempo no nos lo permite. Vamos a tener, con el permiso de ustedes y de la audiencia, que hacer otra pausa. Al regresar vamos a continuar con este debate, esta conversación, este análisis sobre los acontecimientos políticos más trascendentes del año 2024. No se muevan.